Casa Blanca en Estados Unidos es probablemente la casa más famosa de todo el planeta. En ella se han decidido guerra y paz y han pasado como presidentes y residentes nombres como Eisenhower o Franklin Delano Roosevelt. Una residencia con una historia tan llena de hitos está también llena de curiosidades y secretos que en el transcurso de la clase vas a conocer. Así que presta mucha atención a la clase de hoy. Let's start! Greetings to all our students! Your English teachers, Iman Noor and Raisi Sano, hoping you're doing great. Hello para todos ustedes. Tus maestras de inglés, esperamos que te encuentres bien. No puedo dejar de decirte, you learned at home to preserve your health. Es decir, aprendes en casa para preservar tu salud. Let me tell you that if you do your best, si pones empeño, you're going to take advantage of these distant classes. Vas a aprovechar estas clases a distancias. In the second class of the year, en esta segunda clase del año continuarás aprendiendo vocabulario y comprensión oral y escrita basados en un nuevo tema llamado be going to. En español le llamamos futuro próximo. Todo esto con el objetivo de que al término de esta clase seas capaz de reconocer y expresar planes e intenciones en el futuro cercano. Como ya sabes, antes de comenzar cada clase, you have to complete the self-assessment of today's topic. Debes completar la autoevaluación sobre el tema de hoy. So, pay attention. Statement: yes, so, no. I can identify and understand sentences that express plans and intentions in the near future. Puedo identificar oraciones que expresan planes e intenciones en el futuro cercano. I can make sentences that express plans and intentions in the near future. Puedo crear oraciones que expresan planes e intenciones en el futuro cercano. Ya que has completado your self-assessment, tu autoevaluación, recuerda que tus respuestas pueden variar al final de esta clase. Ahora escucha la siguiente conversación. Hi, Hello. what are you going to do for the summer break? ¿Qué vas a hacer para las vacaciones de verano? I'm going to study French in France. Voy a estudiar francés en Francia. Nice. Where are you going to study? Bien. ¿Dónde vas a estudiar? I'm not going to take any classes. I'm just going to live there and learn the language. No voy a tomar ninguna clase, solo voy a vivir allá y aprender el idioma. Good idea. You are going to learn a lot. Buena idea. Vas a aprender mucho. I hope so. I'm really going to focus on learning French naturally. Every day I'm going to try to talk to as many people as I can. Eso espero. Me voy a centrar realmente en aprender francés de forma natural. Todos los días intentaré hablar con la mayor cantidad de gente que pueda. Wow, that's interesting. Wow, eso es muy interesante. Luego de haber escuchado esta conversación, let us explain to you today's topic. Permítenos explicarte el tema de hoy. We use be going to talk about our plans for the future. It's a prediction based on what we know or think is going to happen very soon. Utilizamos be going to para hablar sobre nuestros planes para el futuro. Es una predicción basada en lo que sabemos o pensamos que va a suceder muy pronto. En español, be going to literalmente se traduce a ir a. Let me give you 3 examples. To say or write sentences using be going to, we have to use a subject plus the verb to be plus am, is, are plus going to and infinitive form of the verb. For example, I am going to study French.
Para decir o escribir oraciones utilizando be, going to, debemos utilizar un sujeto más el verbo to be, am, is, are, más going to, más el verbo que ejecuta la acción en su forma infinitiva o base. Te diré 3 ejemplos. To express a plan, para expresar un plan. Lucas is going to make another movie. Lucas va a hacer otra película. To express a person's intention to do something in the future, para expresar la intención de una persona para realizar algo en tiempo futuro. Miss Anderson is going to sing a song. La señorita Anderson va a cantar una canción. To express something certain, para expresar algo de lo que se tenga certeza. It is going to rain. Va a llover. Para más claridad para ti, si yo quiero decir algo utilizando este tiempo verbal, debo utilizar un sujeto. Por ejemplo, Axel. Sustituye el pronombre he. Luego el verbo to be, con este pronombre sería is. Luego utilizo going to más un verbo. Por ejemplo, play. Con esto he formado la oración Axel is going to play. Es decir, Axel va a jugar. Agreguemos el complemento baseball. Es decir, Axel is going to play baseball. If I get the sentence, I buy a house. To say it in this tense, I have to say, I am going to buy a house. Tu teacher Iman ha dicho lo siguiente. Si tengo la oración I buy a house, o sea, yo compro una casa, para decirla en este tiempo verbal que estás aprendiendo, debo decir I am going to buy a house, que significa yo voy a comprar una casa. Iman, si yo digo Maria bakes a cake, esta oración está en presente simple. You have to say, Maria is going to bake a cake. Remember to drop the S because we have to use the main verb in the infinite form. Lo que la teacher ha dicho es que si tengo la oración Maria bakes a cake, para pasarla a este tiempo verbal, debo decir Maria is going to bake a cake. Recuerda que en presente simple agregamos una S a la tercera persona, pero en este caso debemos quitarla porque ya el verbo va en la forma infinitiva o base. Antes de realizar algunas actividades, permítenos a la teacher Iman y a mí decirte unas expresiones de tiempo que se utilizan cuando hablamos en este tiempo verbal. Time expressions used. Tomorrow, mañana. Next week, la semana que viene. Later, más tarde. Soon, pronto. In a few minutes, en unos minutos. In 3 days, en 3 días. Tomorrow night, mañana por la noche. Next month, el mes que viene. Next year, el año que viene. When you come, cuando regreses. Next July, próximo julio. At 5 o'clock, a las 5 en punto. Ahora es tiempo de realizar algunas actividades. Fill in the blanks with the correct form of the verb to be plus going to. Completa los espacios en blanco con la forma correcta del verbo to be, más going to. Te diré 6 oraciones y te las repetiré. Además te diré un ejemplo. Escucha con atención. Example. We cook dinner this evening. La respuesta es we are going to cook dinner this evening. 1. Next summer, I
travel to England. Again, next summer, I travel to England. 2. My sister Maria live in Madrid. Again, my sister Maria live in Madrid. 3. They play tennis this afternoon. 3. They play tennis this afternoon. 4. My father buy a new car. I'll repeat. My father buy a new car. Number 5. Susan and David see the film tonight. Again, Susan and David see the film tonight. Number 6. I visit the dentist tomorrow. And I'll repeat again. I visit the dentist tomorrow. It's time to correct this activity. Es tiempo de corregir esta actividad. Escucha bien las respuestas que te daré para que corrijas este ejercicio. 1. Next summer, I am going to travel to England. El próximo verano voy a viajar a Inglaterra. 2. My sister Maria is going to live in Madrid. Mi hermana María va a vivir a Madrid. 3. They are going to play tennis this afternoon. Ellos van a jugar tenis esta tarde. 4. My father is going to buy a new car. Mi padre va a comprar un nuevo carro. 5. Susan and David are going to see the film tonight. Susan y David van a ver la película esta noche. 6. I am going to visit the dentist tomorrow. Voy a visitar el dentista mañana. Ahora te diré qué debes hacer en este segundo ejercicio. En este te diré 7 oraciones, las cuales están en presente simple. Tú deberes decirlas o escribirlas utilizando la regla que te hemos enseñado. Te diré un ejemplo. Your friends do their homework. The answer is, your friends are going to do their homeworks. Ahora te toca a ti. 1. You watch the ceremony. 2. Derek visits his cousin because he is sick. 3. I paint my room. 4. The guests bring their own food. 5. My mother cooks dinner for us. 6. I get up early in the morning. Now, pay attention to your teacher Iman. She is going to give you the answers. Presta atención a la profe Iman. Ella te dará las respuestas. Number 1. You watch the ceremony. The answer is, you are going to watch the ceremony. 2. Derek visits his cousin because he is sick. The answer is, Derek is going to visit his cousin because he is sick. Number 3. I paint my room. The answer is, I am going to paint my room. Number 4. The guests bring their own food. The answer is, the guests are going to bring their own food.
5. My mother cooks dinner for us. And the answer is, my mother is going to cook dinner for us. 6. I get up early in the morning. And the answer, I am going to get up early in the morning. Let's continue learning about the use of be going to. Continuemos aprendiendo sobre el uso de be going to. As I have told you, como les he dicho, en este tiempo verbal utilizamos el verbo to be. So, let's say I make some sentences using all its forms. Hagamos y digamos oraciones utilizando todas sus formas. As you know, we can use contractions by combining the subject pronoun with the verb be. Como ya sabes, puedes combinar el pronombre y el verbo to be para hacer la forma corta, o como decimos en inglés, the contraction form. Hagamos unos ejemplos. Si yo digo, I am going to see a play tonight, la forma corta de utilizar el verbo to be es, I am going to see a play tonight. If I say, you are going to speak at the conference, the contraction form is, you're going to speak at the conference. Como ya conoces el verbo to be, pasemos a realizar un ejercicio utilizando su forma corta. In this exercise, I'm going to give you 6 sentences. Each word is separated and you have to write a sentence using the contraction form of the verb to be. Te diré 6 oraciones. Cada palabra está separada y tu deber es escribir la oración utilizando la forma del verbo to be. Pero antes te daré 2 ejemplos. She buy a new car tomorrow. La respuesta es she's going to buy a new car tomorrow. 2. They catch that train. The answer is they're going to catch that train. Ahora escucha con atención each word. 1. You have a holiday next summer. 2. They work hard the math test next month. 3. They win the football match. 4. You take the exam in June. 5. She buy a new house. 6. We sell our car tomorrow. It's my turn to give you the answers. Es mi turno de darte las respuestas. 1. You're going to have a holiday next summer. 2. They're going to work hard the math test next month. 3. They're going to win the football match. 4. You're going to take the exam in June. 5. She's going to buy a new house. 6. We're going to sell our car tomorrow. Raisi, what do you think about explaining our students the negative form? ¿Qué crees si explicamos a los estudiantes la forma negativa? That's a great idea. Es una gran idea. To make sentences negative, you just have to use the negative form of the verb to be. Para hacer oraciones negativas, simplemente debes utilizar la forma negativa del verbo to be. Por ejemplo, si yo digo, you are going to be sick if you eat that, the negative form is, you aren't going to be sick if you eat that.
O si digo, Dylan is going to play with his cars, la forma negativa es Dylan isn't going to play with his cars. Como te das cuenta, este tema es súper sencillo. Ahora escucha a la Teacher Iman que te explicará el siguiente ejercicio. Lo que haremos es realizar nuestro primer ejercicio. Esta vez será utilizando la forma negativa. Fill in the blanks with the negative form of the verb to be plus going to. Completa los espacios en blanco con la forma negativa del verbo to be, más going to. Pay attention to the example. We cook dinner this evening. La respuesta es we aren't going to cook dinner this evening. Number 1. Next summer, I travel to England. 2. My sister Maria live in Madrid. 3. They play tennis this afternoon. Number 4. My father buy a new car. 5. Susan and David see the film tonight. And number 6. I visit the dentist tomorrow. Ahora permíteme darte las respuestas de este ejercicio. 1. Next summer, I am not going to travel to England. 2. My sister Maria isn't going to live in Madrid. 3. They aren't going to play tennis this afternoon. 4. My father isn't going to buy a new car. 5. Susan and David aren't going to see the film tonight. 6. I am not going to visit the dentist tomorrow. Raisi, hablemos ahora de la forma interrogativa. Great! Questions are formed by changing the order of the subject and the verb, to be. Recuerda que las preguntas con el verbo to be se forman cambiando de lugar el sujeto y el verbo. Es decir, si yo digo, you are going to be sick if you eat that, que es una oración afirmativa. La pregunta es, are you going to be sick if you eat that? O si digo, we are going to take orange juice to the party. Positive sentence. La pregunta es, are we going to take orange juice to the party? Question. Ahora hagamos un ejercicio más. Esta vez using the interrogative form. Make questions with to be going to using the following words. Haz preguntas utilizando las siguientes palabras. Te diré un ejemplo. Tony, read this book. La respuesta es, is Tony going to read this book? 1. Your friends listen to music. 2. Peter washed his car. 3. She writes a letter. 4. Philip and Frank have a birthday party. 5. He repaired my bicycle. 6. Your grandparents visit you next week. Escucha a la Teacher Iman para que puedas comparar tus respuestas con las que ella te dará. Are your friends going to listen to music? Is Peter going to wash his car?
Is she going to write a letter? Are Philip and Frank going to have a birthday party? Is he going to repair my bicycle? Are your grandparents going to visit you next weekend? Hemos practicado mucho por hoy. Ahora, listen to your teacher Raisi. Ella te dirá unas curiosidades sobre la Casa Blanca. Hola, ya escuchaste una introducción sobre la casa más famosa del mundo, lugar donde vive el presidente de los Estados Unidos. Ahora, quiero que escuches cada una de las curiosidades de este majestuoso lugar que traje para ti. A pesar de contar con más de 5.000 metros construidos que se asientan sobre unos terrenos de 73.000, el personal fijo de la Casa Blanca es de 13 personas. El personal externo es de más de 300. Deben atender instalaciones tales como una bolera, dentista, un salón de belleza, salas de reuniones, despachos o la vivienda del presidente. El primer presidente de este país, George Washington, seleccionó el sitio para la Casa Blanca en 1791. La piedra angular se colocó en 1792 y se eligió un diseño de concurso presentado por el arquitecto nacido en Irlanda, James Huband. Después de 8 años de construcción, el presidente John Adams y su esposa Abigail se mudaron a la casa sin terminar en 1800. Durante la guerra de 1812, los británicos prendieron fuego a la casa del presidente en 1814. Hay 132 habitaciones, 35 baños, 6 niveles en la residencia. También hay 412 puertas, 147 ventanas, 28 chimeneas, 8 escaleras y 3 ascensores. La cocina de la Casa Blanca puede servir cena hasta 140 invitados y aperitivos a más de 1,000. La Casa Blanca requiere 570 galones de pintura para cubrir su superficie exterior. En varios momentos de la historia, la Casa Blanca ha sido conocida como el Palacio del Presidente, la Casa del Presidente y la Mansión Ejecutiva. El presidente Theodore Roosevelt dio oficialmente a la Casa Blanca su nombre actual en 1901. Finalmente, te cuento que el despacho donde trabaja el presidente estadounidense se le conoce como despacho oval porque fue diseñada en forma ovalada. Este se construyó en 1934. Está situada en el ala oeste de la Casa Blanca. La oficina cuenta con 3 ventanas altas orientadas al sur detrás del escritorio, tradicionalmente el escritorio Resolute. Hay una chimenea en el lado norte. Tiene 4 puertas. Una puerta del lado oeste que da al Jardín de las Rosas. Otra puerta oeste da paso a un cuarto de estudio privado con una puerta a la oficina del jefe de gabinete de la Casa Blanca. La puerta noroeste permite la entrada al corredor principal del ala oeste y la última, la puerta noreste, entra a la oficina del secretario del presidente. Interesante, ¿no? Nuestro encuentro está llegando a su fin, pero antes, repasemos lo aprendido. Today we started to learn about the use of be going to. Hoy comenzamos a aprender sobre el uso de be going to. La asignación que te dejaremos para compartir con tus compañeros y tu profe es la siguiente. Write 5 sentences using be going to and these clues. Escribe 5 oraciones utilizando be going to y las siguientes pistas. Te diré un ejemplo. Where tonight. I am going to wear a beautiful dress tonight. Number 1. Eat tonight. 2. Do tomorrow. 3.
dance next weekend. 4. Be when you grow up. 5. Study next year. Comparte tu tarea con tus compañeros y tu teacher de inglés. No olvides volver a completar tu autoevaluación si tus respuestas han cambiado. Statement: yes, so, no. I can identify and understand sentences that express plans and intentions in the near future. Puedo identificar oraciones que expresan planes e intenciones en el futuro cercano. I can make sentences that express plans and intentions in the near future. Puedo crear oraciones que expresan planes e intenciones en el futuro cercano. Y como siempre, deseamos que tus respuestas hayan sido favorables. Hemos conocido en el día de hoy con la maestra Rosa Cepeda de Lengua Española sobre las figuras literarias. En Ciencias de la Naturaleza aprendimos sobre el sistema reproductor y la sexualidad humana. Nosotras compartimos el futuro próximo, el be going to. Hasta la próxima clase. See you next class.